Bien, vamos a ir a las Escrituras en esta tarde. El mensaje que he preparado esta tarde significa oír. El título es Oír, Creer y Obedecer. Quiero decirle que estos tres elementos, el oír, el creer y el obedecer, son de suma importancia en la vida de la iglesia y en la vida del creyente que quiere madurar, que quiere crecer, que quiere tener una estabilidad emocional y un crecimiento espiritual. Son elementos básicos para todo hijo, para toda hija, espiritualmente hablando, que desea por todos los medios ser útil y crecer. Antes vamos a ver algunos textos que hablan acerca del oír, acerca del creer y acerca del obedecer. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24. Juan 5, 24. Dice la Escritura: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree, usted puede subrayar la palabra oye, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí vemos la importancia de la palabra, haciendo un énfasis en oír. Usted seguramente primero escuchó, tuvo un contacto auditivo acerca de otros que tenían una fe, que había cambiado, que había transformado su corazón. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 12. Dice la Escritura aquí en Juan 11, verso 11 capítulo 11, verso 2. Dice: y todo aquel, diga conmigo, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan capítulo 11, 2. Perdónenme, creo que estoy en un error. Ok, Lucas 6, 47 al 48. Dice Lucas: ¿a quién se comparará a un hombre que puede oír, que puede creer y que puede obedecer? Mire, hay quienes escuchan, hay quienes creen, pero no obedecen. Aquí vamos a ir a las Escrituras. Lucas 6, 47 al 48, dice la Escritura de esta manera. Dice: y todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré, está diciendo Jesús, os mostraré a quién es semejante. Luego él afirma categóricamente, dice: es semejante a un hombre que al edificar su casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, dice, el torrente rompió, pegó contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Esta versión dice: semejante al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada, ¿dónde? Sobre la roca. Y yo quiero decirte que tu vida será una vida con fundamento, una vida con estabilidad, si usted y yo practicamos el oír. Diga conmigo: oír, creer y obedecer la palabra. Diga conmigo: oír, creer y obedecer la palabra. Parece muy sencillo y se dice fácilmente. Cada domingo que usted viene, cada vez que usted abre la palabra de Dios en un devocional en casa, cada vez que está usted en algún estudio bíblico, usted estará ahí escuchando la palabra. Si usted oye, cree y obedece, usted estará siendo fundamentado en tierra firme. Pero déjeme decirle algo diferente. Usted puede oír
y usted puede creer y usted puede obedecer a filosofías y a corrientes de pensamiento que no necesariamente son las palabras. Aquí está diciendo la Escritura, el que oye, el que cree, el que obedece, dice, tendrá vida, no vendrá muerte, pero cuando obedece la palabra de Dios. Pero esto también aplica en el otro sentido, en el sentido inverso, en el sentido cuando una persona coloca su oído y aplica su corazón a lo que no es la verdad de Dios, también cosechará. Y la más de las veces cosechará no lo que a vida eterna parece, no lo que a estabilidad emocional, espiritual y familiar pudiera parecer. Es muy posible que cosechará algo diferente. Y esto viene desde el Antiguo Testamento en Deuteronomio capítulo 30, 19. El Señor está diciendo, yo quiero que ustedes aprendan a discernir qué van a escuchar, qué van a creer y qué van a obedecer. Deuteronomio 30, 19. Dice la Escritura, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y también la muerte, la bendición, pero también la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y ¿quién más? Y tu descendencia. Pastor, entonces se trata de saber escoger. Pastor, entonces se trata de que yo en la vida caminando es posible que me encuentre en diferentes etapas. Usted tuvo escogencia, tal vez cuando decidió con quién habría de casarse, tal vez cuando usted decidió cómo iba a gobernar su vida, si usted la iba a gobernar solo, si usted aún viniendo al Evangelio, a la palabra de Dios, decide que hay algunas cosas muy reservadas para usted, que hay algunas cosas muy propias, muy personales que no le ha cedido ni le ha entregado al Señor Jesucristo. ¿Sabe que hay creyentes que dicen, Señor, en esta área, por favor, esta área yo la gobierno bien? ¿Qué piensa usted? ¿Usted tendrá suficiente capacidad, sabiduría, discernimiento para no necesitar del Señor en alguna área de su vida? El hombre sabio, yo me quiero imaginar a este hombre que iba a construir, pero que tenía temor de Dios, sin duda que le dijo, ¿dónde voy a construir? ¿Qué terreno será el mejor para que yo pueda construir? ¿Qué materiales tendrán y se pondrán a prueba en esto que se llama familia y matrimonio? ¿Qué consejos tiene el Señor para que tu vida, tu corazón, tu familia lleguen a puerto seguro? ¿Sabes? El embate contra la familia, el embate contra el matrimonio, el embate pues contra la vida moral, no solamente la cuerda ya está tensa, ya se rompió hace tiempo esa cuerda. Y es tan importante que la palabra de Dios para nosotros sea ancla segura, como dice la propia palabra. A los cielos llamo y a la tierra por testigos soy contra vosotros, que os pongo delante la vida, la palabra de Dios, las buenas nuevas, el evangelio, el consejo de Dios por encima del razonamiento humano. Les pongo la vida para bendición, pero también tienes que escoger. Diga conmigo, yo escojo el bien. Así que vamos a abordar Gálatas capítulo 3 con el pensamiento de que usted puede tomar elecciones buenas que necesitará cuidar. El asunto en la vida cristiana no importa mucho cómo usted empiece, sí importará mucho cómo usted termine la carrera como hijo de Dios. Y aquí tenemos un clarísimo ejemplo de personas que terminaron bien y que no duró mucho para cuando se sesgaron y no caminaron correctamente. Gálatas capítulo 3, versos del 1 al 5. Gálatas capítulo 3, versos del 1 al 5. Pablo haciendo una gran exclamación, diciéndole,
oh Gálatas insensatos. Una expresión de admiración. Él estaba admirado por lo que estaba viendo. Él estaba admirado que lo que habían sido creyentes, entre comillas, firmes, estaban sesgando su caminar, no con la sana doctrina, sino estaban siendo afectados en su manera de creer. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Usted puede subrayar esa palabra. Hay cosas dignas que obedecer y hay cosas que no son dignas de obedecer. Aquí encontramos, dice clarito, le está diciendo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? No está diciendo al formato que usamos nosotros como creyentes, porque déjeme decirle que las formas de adoración en el cuerpo de Cristo pueden ser muy diversas, pero hay cosas que no tienen concesiones, que es la palabra de verdad. Dice, para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya expuesto, fue presentado claramente a vosotros como crucificado. Déjeme decirle que los Gálatas no tenían ninguna excusa de que no se les hubiera hablado un evangelio claro. La consistencia, la sustancia del evangelio de salvación, de vida eterna, de muerte, de resurrección de Jesucristo, se les había presentado claramente. Luego en el verso 2 dice, esto quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Verso 3, él era colérico y aquí entiendo yo por las connotaciones estaba molesto el apóstol Pablo enfrente de una congregación. Les dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Y sigue preguntando en el verso 4, dice, tantas cosas has padecido en vano, tantas situaciones adversas han pasado a ser cosas vanas. Si es que realmente fue en vano, verso 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así que aquí empezamos con la primera parte, que es aprender a oír con fe, pero no cualquier cosa, sino la verdad de Dios, la palabra de Dios, que tiene poder, que tiene autoridad para transformar, para cambiar nuestras vidas. Me voy a detener en el verso 1, cuando les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? La palabra aquí, insensato, viene del griego anoteos, que significa necio, significa carente de discernimiento, significa carente de capacidad para discernir. Así que Pablo les llama insensatos porque después de iniciar su camino bien, ellos habían obedecido bien, habían empezado bien el camino, conocían de Cristo, pero se dejaron guiar por un evangelio pervertido. ¿Y cuál era ese evangelio pervertido? Era un evangelio judaizante en ese tiempo. Dejaron entonces la gracia para someterse a la ley de Moisés, habiendo escapado de la esclavitud del paganismo, porque así era. Ellos antes, los Gálatas, eran paganos totalmente, idólatras de idólatras completamente. Ya Dios había restaurado eso, pero el exponerse a algo que no venía acorde plenamente con la verdad de Dios les hizo sesgar. ¿Y qué cree? Cayeron en la trampa, caminaron hacia allá ante los maestros judaizantes. Dice, recibiste el Espíritu habiendo llegado a ser insensatos y necios. Y yo quiero decirle que una mentira, entre más verdad tiene, es más peligrosa. Hay mentiras con poquita verdad y puede pasar como verdad. A usted lo ponen a definir entre lo blanco y lo negro y va a decir, ¿esto es blanco
y esto es negro. Mézclelos, mezcle el blanco y lo negro. Y ahora le van a preguntar a usted, ¿qué tanto de blanco tiene esto? ¿Qué tanto de verdad tiene esto? ¿Qué tanto de mentira puede tener? Entonces es tan importante. Aquí el apóstol Pablo estaba molesto porque había cosas básicas que no deben de tener concesiones, como la gracia y como la fe por encima de la ley, y lo vamos a ver más adelante. Así que los Gálatas eran como niños fluctuantes, llevados por donde quiera por un viento de doctrina. Si usted va a Efesios capítulo 4, 14, por razones de tiempo no me voy a detener en cada escritura, pero usted ahí va a encontrar que se puede vivir, el creyente puede vivir como un niño que va de un lado, una persona emocionalista que vive por las emociones, que vive por lo que siento. Y a veces el creyente dice, pues pastor, ahora sí me sentí bien, ahora sentí la presencia de Dios. Usted y yo no vivimos por sentimientos, vivimos por convicciones y por la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Me llama la atención la palabra cuando dice, ¿quién os fascinó? Evastaken, raíz griega de fascinación, significa atracción irresistible. ¿Es una atracción irresistible? ¿Ha escuchado usted que árabes y algunos otros lugares hay serpientes encantadoras? ¿Ha escuchado programas, ha visto programas de televisión con serpientes encantadoras? Pues es una especie como de influencia sobre la presa. Es más, se considera que algunas serpientes tienen esa fascinación de atraer a su presa. A esa connotación verbal, a esa connotación está haciendo alusión el apóstol Pablo cuando dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién a ustedes les trajo tanta atracción irresistible que dejaron la palabra de Dios para ir tras cosas que les van a desviar y que les pueden destruir? Los hermanos Gálatas fueron fascinados por los judaizantes, los fascinó y dejaron el evangelio por una fascinación. Ellos aceptaban la ley en lugar de la sangre de Cristo. Ya se les había presentado a Jesús, ya se les había presentado la verdad de Dios, pero hacían un lado el poder de la sangre de Jesús para salvación en lugar de Jesús. Así que luego les dice para no obedecer la verdad en este texto, para no obedecer la verdad. En el capítulo 5 al 7, ahí mismo en Gálatas, si usted corre un poquito al 5, 7, dice, vosotros corrías bien, ustedes iban muy bien, pero ¿qué les pasó? Corrías bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Hoy día se predica un evangelio de prosperidad, donde se hace más énfasis en que la gente tenga dinero, se hace más énfasis en que si usted es un verdadero creyente no debe de pasar por necesidades. Y yo te pregunto, tú puedes exponerte a diversas fascinaciones. Este mundo brilla, este mundo tiene atracción, este mundo tiene atractivos. La vida de la impureza moral tiene atractivos. ¿Por qué el pecado tiene éxito? Porque promete servir y agradar. El que va y roba y tiene el fruto de aquello que robó, tiene una gratificación. Pero escúcheme bien, el pecado promete servir y agradar, pero su fin, ¿sabe cuál es? Se llama muerte. Por más satisfacción que tenga usted con pecados ocultos, iglesia amada, usted tiene un mentor 24 horas, todos los días. Yo no puedo andar detrás de usted, ni en mi función. Usted tiene un mentor que se llama Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dice, yo pastoreo en cierta forma el corazón de mi iglesia. Y es ese Espíritu Santo que puede venir a ver qué tipo de fascinación puede haber en nuestro corazón. ¿Qué cosas nos han afectado? ¿Habrá fascinaciones hoy en este mundo? ¿Habrá cosas atractivas que puedan desviarnos del Evangelio y de la palabra de Dios, sí o no? Por supuesto, existen, pero de manera sobremanera, diríamos. Así que
Puede ser que una filosofía le atrape a usted y diga, bueno, pues en todo está bien la palabra, pero en esta área yo gobierno. Señor, no te metas con mi matrimonio. Yo sé cómo tratar a mi mujer. No te metas en mi vida personal en cuanto a mi trabajo. Yo soy creyente cuando estoy en el templo. ¿Sabe que hay personas que piensan así? Creyentes solo de domingos, que llegan, alaban al Señor y durante la semana viven como si Dios no existiera. Y sabe que eso a veces no se predica porque incomoda a la audiencia, y hay pastores que no lo predican porque pueden incomodar a sus ovejas y sus ovejas se pueden ir. Pero Jesús les dijo palabras muy fuertes que tienen que ver con la verdad de Dios y nosotros tenemos que replicarlas. Así que a ellos se les había presentado el evangelio, pero se habían desviado. Así que si tú eres hijo de Dios, no puedes sustituir la palabra de Dios y el consejo de Dios por tus propios planes, por tus propios pensamientos. Luego en el verso 2 dice Pablo, esto solo quiero saber de vosotros. Quiero entender que el hombre estaba cargado de una emoción de molestia, irritado por dentro, yo podría decir casi una irritación santa. Les está diciendo, a ver, deténganse tantito. Si es cierto que judaizar y hacer las obras de la ley son tan importantes, explíquenme por favor una sola cosa. Y es esta la pregunta: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley? ¿Recibiste la transformación interna en el hombre interior cuando naciste de nuevo por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? Diga conmigo, yo deseo oír con fe. Luego la Escritura dice que a algunos no les ha aprovechado la palabra de Dios porque no pudieron oír con fe. Alguna ocasión escuché a un pastor decir, hay mucho pueblo que ora y hace oración sin nada de fe. Yo le pregunto, ¿será posible eso? ¿Será posible que creyentes nacidos de nuevo se acerquen a Dios en actitud de oración con cero de fe? ¿Cero de fe, pastor? Sí es posible. Usted y yo, la palabra de Dios dice que el que se acerca a Dios se debe de acercar creyendo que le hay, con fe, y que Él es galardonador de aquellos que le buscan, de aquellos que ¿qué? Que le buscan. El nacido de nuevo le tiene que brotar la fe y la tiene que ejercitar, y la medida que usted tiene que ponerla en práctica. Así que recibiste el Espíritu por la ley o por el oír con fe. El caso para nosotros es igualitititito. Lo recibido hasta este momento ha venido a tu vida porque eres muy bueno en cumplir los mandamientos, porque puedes dominar tu temperamento y desarrollar mansedumbre solo. No, te vendrá por la relación y la obra que el Espíritu Santo que recibiste por fe estará trabajando en usted y en cada uno de nosotros. Aquí encontramos una llave importante en esto que acabamos de leer. ¿Quieres recibir sanidad? ¿Quieres recibir sanidad física, sanidad en tu alma? Usted tiene que aprender a escuchar este libro, la palabra de Dios, con fe. Diga conmigo, yo necesito aprender a escuchar con fe, con fe, con fe. Aquí encontramos esa llave. Pedro lo puso de esta manera a los gentiles en Hechos 15. Hechos 15, verso 8 y 9, Pedro les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió, ¿a quién? A los gentiles. Que Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Que primero escucharan y luego creyesen. Verso 9, y Dios que conoce los corazones les dio a ustedes ya de una vez testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. No se recibe el Espíritu a través de las obras. Aquellos Gálatas recibieron el Espíritu a través
de la palabra de fe que recibieron del Evangelio. Verso 3, sigue el corazón de Pablo cargado de una emoción negativa. Aquí les está diciendo: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vas a terminar en la carne. Yo quiero decirle que hay dos maneras de vivir la vida cristiana. O usted la podrá vivir como sabio, o la podrá vivir como necio. Diga conmigo, como sabio o como necio. El sabio atiende el consejo de Dios, a veces también el consejo humano, pero sobre todo atenderá el consejo de Dios. El necio no. Pablo los está viendo como necios. Segunda carta a los Corintios 2:36 nos amplía un poquito más el cómo recibimos la vida, no por la ley, sino por la fe, por el oír y por la gracia de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 6, dice de esta manera: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Hablábamos de un nuevo pacto en la cena del Señor. No de la letra, ya no de los mandamientos escritos en tablas de piedra, sino por el Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu, ¿qué tiene el Espíritu? Trae vida, vida. Y usted y yo tenemos, eso fue motivo de una predicación anterior, tenemos un balance y debemos de tener un balance entre el Espíritu y la letra, entre qué tanto domina tu vida la ley, el legalismo, y qué tanto domina la gracia, el favor, la verdad de Dios. Y luego dice: ahora vas a acabar por la carne. Esta palabra carne, aquí escrita ex profeso, se refiere a las ordenanzas de la carne como alimento. A muchos creyentes que hablan de este texto en este lugar como si fueran obras, las obras manifiestas de la carne. Pero aquí en particular, fíjese, estaba hablando acerca del alimento de la ley de Moisés. En Hebreos 9:10 hace énfasis a este mismo texto y dice de la siguiente manera: ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones, dice, y ordenanzas acerca de la carne. Estas eran las ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Así que en el tiempo de los Gálatas había muchas, pero muchas leyes acerca de las cosas inmundas y acerca de las cosas que eran puras y las que eran inmundas en cuanto al alimento, impuestas en aquel tiempo. Así que había cosas externas para la purificación de la carne y para la purificación del cuerpo. Y yo pregunto, ¿qué importa más hoy día? ¿Purificar el cuerpo o purificar el alma? Ahí Pablo les está hablando: no puedo creer que si ya entendieron el Evangelio, la transformación del corazón del hombre, si ya entendieron que la verdadera vida viene de dentro y la transformación que hace el Evangelio es porque ustedes oigan la palabra, la reciban, la crean a Jesús como Señor y Salvador, ahora puedan estar creyendo que van a estar mejor por observar rituales y por observar la ley. Dice en Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por la fe, no por las obras de la ley. Y más adelantito, en este mismo texto, si usted va conmigo, Hechos 10:38, y luego dice lo que les pasó exactamente a los Gálatas. Ellos retrocedieron. Mire lo que dice: y si retrocediere, no agrada a mi alma. Así que es tan importante. Aquí ellos estaban retrocediendo. Iglesia amada, creyente, amigo que nos visitas, hermano que nos visitas, ¿qué cosas te han hecho retroceder? ¿Hay cosas que te han fascinado? ¿Hay cosas que te pueden fascinar y te pueden estorbar? Mire, cuando usted sesga tantito un rumbo, una dirección, si el blanco estaba bien calculado y usted ya lo tenía, si sesga poquito, si se desvía poquito, entre más tiempo pase, usted se irá alejando más y más y más del blanco adecuado. Este era el caso de los Gálatas. Verso 4: tantas cosas habéis padecido en vano. Mire, hay personas
que le han batallado. ¿Por qué? Porque tenemos pruebas. Cada uno de nosotros somos personas probadas. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno de nosotros somos pasados por el fuego de la prueba, por el fuego abrasador, como dice la Escritura. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros las pruebas no las aceptamos o no las pasamos conforme al plan y al propósito de Dios? Diga conmigo, prueba reprobada es prueba repetida. Por lo menos cuando yo estudié, en la facultad había exámenes ordinarios y algunos que no nos gustaban mucho, que se llamaban extraordinarios. Además de que tenías que volver a estudiar, tenías que pagar por ellos. Es decir, estaba peor. Una cosa es que no tuviéramos sabiduría, pero otra cosa, tenías que pagar. Esos exámenes extraordinarios pueden suceder en la vida del creyente. ¿Sabe cuándo sucede esto? Cuando el Espíritu Santo está haciendo una obra en usted. Puede ser de paciencia, puede ser del control de su enojo, puede ser la manera de tratar a su mujer, a su esposa, a sus hijos. Y el Espíritu Santo viene y le dice en diversos sermones, puede ser aquí en la iglesia o en otro lugar: esto ya te lo he dicho 1, 2 o 3 veces y usted no hace absolutamente nada, absolutamente nada. Entonces nosotros contristamos, resistimos a aquel ayudante, a aquel ayo, a aquel mentor 24 horas, 365 días que a usted y a mí se nos ha entregado, se nos ha otorgado para labrar el corazón, para labrar el carácter de la vida del creyente. ¿Sabe qué es más importante su carácter que los logros que usted pueda tener en la vida cristiana? Muchas ocasiones nosotros, y este mundo nos ha enseñado a vivir por logros. Así que usted puede sentirse, o el mundo se siente bien, más bien, teniendo logros, aunque su carácter esté por los suelos. Vivimos en tiempos donde el carácter ha perdido su fuerza e importa más lo que el individuo logre obtener, importa más cuánto logre brillar, su elocuencia, sus capacidades, aunque en lo secreto, en 4 paredes en su casa, esté derrotado y su mujer pueda decir: este hombre por fuera se ve muy bien, pero por dentro la casa se está cayendo. ¿Sabe que Dios en estos tiempos quiere levantar los muros caídos? ¿Te acuerdas de Nehemías cuando llegó? Y esta es la sociedad de hoy día. La sociedad de hoy día tiene el diagnóstico que Nehemías hizo cuidadosamente cuando fue a Jerusalén. Las murallas estaban caídas, las puertas estaban quemadas, había lugares donde no había quedado absolutamente nada. Esta es la amenaza sobre la familia, esta es la amenaza sobre la vida moral y sobre la estabilidad familiar que hoy camina por todo el mundo. Esto no es de aquí nada más, esto está alrededor del mundo. ¿Qué haremos pues, hermanos? ¿Qué haremos? Escucharemos la palabra de Dios y hablaremos y diremos: Dios me coloca para que yo sea una conexión con la próxima generación. Por lo menos con los que en 4 paredes viven y conviven conmigo, tengo que hacer una conexión. Dice la palabra de Dios que después de Josué se levantó una generación que no conocía ¿a quién? No conocía a Dios. Pero si la generación anterior era sumamente apasionada y esta nueva generación no quiere nada con Dios. ¿Por qué, amados? Porque no hubo una conexión entre los padres y los hijos, no hubo una conexión entre ellos, hubo cosas que fascinaron en el camino, hubo cosas que distorsionaron, que cambiaron el rumbo y el blanco donde se debería de llegar. Aquí encontramos a los Gálatas en esta condición exactamente, y les dice ahí que si realmente fue en vano o no fue en vano aquello que habían recibido. Y en el verso 5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu. Usted y yo tenemos un Padre especial que ha sabido darnos lo que nosotros necesitamos. Les está diciendo: aquel pues que os suministra el Espíritu.
aquel que les ha dado lo mejor. Y luego enseguida dice, y hace maravillas, estoy en Gálatas 3:5, y hace maravillas. Te pregunto, iglesia amada, ¿cuántas y cuántas veces el Señor ha rescatado del hoyo tu vida? ¿Cuántas y cuántas veces ha traído provisión, ha traído esperanza, ha traído sanidad, ha traído restauración, ha traído aquello que tú has necesitado en el tiempo de la adversidad? ¿Cuántas veces les está diciendo y les está confrontando? No solamente te ha suministrado el Espíritu Santo, no solo eso, dice que hace maravillas entre vosotros. Y luego afirma, porque los tenía que centrar, que no era en la ley. Les dice, o lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe, o por el oír con fe. Dios mismo, en Hechos 14:3 dice, ¿por qué obró el Señor milagros entre ustedes? Dice, ¿para confirmar la ley de Moisés o para confirmar el Evangelio? Hechos 14:3. Es obvio que tenía que confirmarse el Evangelio. Vamos adelante en Gálatas 3:6, un poquito más adelante. Y aquí aparece en el escenario un gran hombre renombrado entre los judíos, aclamado entre los judíos. Pero mire la balanza de Abraham. No solamente fue nombrado y renombrado con los judíos, levanta una balanza tan especial en el otro platillo que también es clamado y aclamado por los gentiles. Dice ahí la Escritura, claramente, verso 6. Así Abraham creyó a Dios. En otras palabras, no fueron las obras de Abraham, fue el creer de Abraham. Y dice ahí, Pablo nos dice que Abraham creyó en Dios. Él creyó en Dios y también le creyó completamente a Dios. No quiere decir que solamente una ocasión le creyó. Abraham es contado como padre de la fe porque se mantuvo creyendo. Amada iglesia, amado hermano, amigo que nos visitas, no es lo mismo creer que mantenerte creyendo. Tendrás estaciones en tu vida, problemas, retos y desafíos que no será suficiente que creas. Te tendrás que mantener creyendo, tendrás que darle continuidad a la fe, tendrás que mantenerte inamovible. A Abraham le creyó esperanza contra esperanza. ¿Qué eventos, qué situaciones hoy día puedes estar pasando que requerirán aquella actitud de Abraham? ¿Qué cosas podrán estar sacudiendo tu vida que requerirán la actitud de Abraham? No solo de creer, sino de mantenerse, ¿qué? Creyendo, mantenerse creyendo y decirle, Señor, esto no lo voy a soltar, esta es una promesa tuya, no es de hombres para que yo lo suelte, me voy a mantener creyendo. Aquí implica que siempre Abraham creía lo que Dios decía, creía, oía. ¿Te acuerdas aquella visitación cuando en un campamento, verdad, a medianoche, quiero entender, cuando el cielo estaba oscuro, la voz de Dios vino? Así que en los tiempos oscuros de tu vida y en la mía puede venir y aparecer el Señor. Y le dice a Abraham, por favor, sal tantito de tu tienda. Algunos de ustedes están metidos en su tienda, en su conflicto, en sus dolores, en sus heridas, en su problemática, que cuando viene la voz de Dios a veces no la escuchan. Le dice, por favor, sal tantito, quiero hablar contigo. Otra enseñanza es que Dios querrá que tú te salgas, te sustraigas un poquito de tu problema para que escuches su voz. Si te metes como en un torbellino en tu problema, difícilmente escucharás la voz de Dios. Y entonces Abraham sale y le dice, por favor, voltea arriba al cielo. ¿Puedes ver esas estrellas que centellean con azul Oxford? Esas estrellas tan preciosas. Les dice, así será tu descendencia. Estaba inyectándole algo que era imposible para la vida de este hombre, pero este hombre se mantuvo, lo creyó y no se movió de ahí. Ahí en Génesis 15 del 5 al 6, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Génesis 15 del 5 al 6, le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y le dice, así será tu descendencia. Y luego enseguidita, mire lo que dice, Génesis 15, 5, dice, y creyó a Jehová,
creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La ley todavía no había venido. Aquí vemos otra aplicación práctica de la salvación que tuvo Abraham sin la ley. Fue justificado, ¿por qué? Por creer. Y Génesis 12, aquí viene ya todo lo que Dios le dice. Y dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición, y bendecirás a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo le pregunto, ¿por qué hubiera sido difícil para Abraham que creyera esta promesa? Bueno, porque no tenía hijos, la respuesta es muy obvia. Pero dice la Escritura que él no se debilitó en la fe. Diga conmigo, yo me puedo debilitar en la fe. Bueno, hace un momento le decía que nos encontramos a veces con personas hablando con Dios con cero fe. Yo le digo, no ore, ahórrese sus palabras. Si usted no se va a acercar a Dios creyéndole al Dios todopoderoso que hizo el cielo, la tierra, que tiene inclinada esta tierra a propósito a 45 grados, porque es a propósito para que nosotros tengamos un hogar adecuado de clima, con todas las variantes que hay. Si usted no puede creer que ese Dios que ha hecho todas las cosas perfectas, no puede meter su mano para intervenir en la oración que usted quiere levantar por su hijo, por la enfermedad, por las finanzas, por la crisis en la relación matrimonial, entonces no se acerque. La palabra de Dios dice, acercaos a Dios, pero acérquese con fe. El que se acerca tiene que acercarse creyendo que Él existe, que Él es real y que es poderoso para venir y cambiar su vida, para venir y cambiar su circunstancia. ¿Cuántos se alegran de eso? ¿Tienes un Dios así? ¿Tienes un Dios tan grande que es más grande que tus circunstancias? A Él sea toda gloria y exaltación. Dice que no se debilitó. Y en Romanos 4 del 19 al 22 dice, tampoco dudó. Por incredulidad, enfermedad ha entrado a la iglesia del Señor, se llama incredulidad. Dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido. ¿Estás plenamente convencido de la intervención de Dios para tu vida, para tu familia? Este es el ejemplo de Abraham. Así que Abraham es el hombre más grande entre los judíos, pero Abraham también se convierte sin duda en un hombre grande dentro de los gentiles, y lo vamos a ver enseguida. ¿Por qué? Porque vino y para convencer a los gentiles que tenían que ser hijos de Abraham para ser salvos. Para que pudiesen ser hijos de Abraham tenían que ser circuncidados. Ahí estaba otra vez la ley encima. Génesis 17:10. Vea cómo se mete la ley. Esto era judaizar. Los gálatas les vino esa información a través de los judaizantes. Por eso Pablo habla de Abraham y explica cómo él fue justificado para que todos los gentiles como judíos imitaran el ejemplo de Abraham. Todos. En Abraham coinciden tanto judíos como gentiles, ambos. Y vamos adelante, dice, y le fue contado por justicia en el texto de Génesis 15:6. Significa que a Abraham se le justificó por haber creído. Diga conmigo, todo empieza con oír y luego creer. Se argumenta que cuando Dios le prometió un hijo a Abraham, él solamente creyó, pero él realmente manifestó su fe cuando actuó. Cuando Dios se lo pide, ahí fue evidente su fe. Dios no podía decir, este hombre está fingiendo, aun cuando es Dios omnisciente y lo sabe todo. A veces vendrá a tocarte la puerta para ver si realmente estás parado en la verdad de Dios. Y vendrá a veces a solicitarnos cosas que nosotros queremos para ver si realmente estamos parados correctamente. Así que vamos al verso 7. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, y yo le pregunto, ¿quiénes son los de la fe? Estoy en Gálatas capítulo 3, verso 7. Dice, ¿quiénes son estos? Los que son movidos por su fe a obedecer y a seguir a Jesús.
Le hago una pregunta. ¿Por qué Jesús eligió a sus 12 discípulos? ¿Por qué los eligió? ¿Porque eran hombres capaces? ¿Qué tenían esos hombres? ¿Qué tenían que pudieran cautivar a Jesús? Yo le pregunto, ¿qué tenían ellos que pudiera ser una buena elección para Jesús? ¿Qué tenían? No tenían un currículum, no tenían cosas muy buenas, pero tenían algo en común. Todos ellos, diga conmigo, creyeron en Él. Entonces es un buen inicio para nosotros, ¿no lo cree? Creer en Jesús, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que a lo que su palabra dice, y los que crean en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Voy a cambiarles la vida, los voy a voltear como se voltea al revés, tal vez un calcetín, una calceta, y ustedes serán otros, no por causa de ustedes, sino por causa mía. Voy a venir a morar en sus vidas, en sus corazones, les voy a dar un corazón de carne, ya no van a tener un corazón de piedra. Aunque a veces se nos quiera endurecer por ahí el corazón, Dios ha prometido darte eso. Sabed, por tanto, los que son de la fe, diga conmigo, yo soy movido por la fe y por la verdad. Si usted se mueve por la fe y no se mueve por la verdad, puede tener problemas muy serios. Hay quienes pretenden, dice la Escritura, ser ricos en sí mismos y vienen a mucha pobreza. ¿Por qué? Porque no están creyendo lo que es correcto ni en la verdad que es correcto. Y habla acerca de herederos también ahí en las Escrituras. Gálatas 3:29, ahí adelantito, estamos en el capítulo 3. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje ¿de quién? De Abraham. Le decía que Abraham se convierte en una gran personalidad para los gentiles. Y les dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según ¿qué? La promesa. Usted es linaje de Abraham y heredero de una promesa, ¿A cuál promesa se refiere? Bueno, se refiere a que se le habría de dar el Espíritu de Dios posteriormente. Se refiere a la promesa del nuevo pacto que el Señor hace con su pueblo. Así que, ¿heredero de qué cosa? Le dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Imagínense qué herencia tan tremenda. ¿Sabe una cosa? Asómbrese. A Abraham se le consideró heredero del mundo entero. Se lo muestro con la Biblia. Vaya conmigo, por favor, a Romanos 4:13. ¿Heredero de qué, pastor? Del mundo. Y en el mundo estaba lleno de gentiles. Imagínense la promesa de Dios tan tremenda. ¿Qué dice Romanos 4:13? Si me lo pueden proyectar, por favor. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero ¿de qué? Del mundo, sino por la justicia de la fe. Hay una justicia en la medida que usted cree, en la medida que usted desarrolla su fe, tendrá un impacto, tendrá un alcance de aquellas promesas, porque las promesas, ¿cómo se obtienen las promesas? ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Y por medio de qué otra cosa? De la paciencia, dice la palabra. Dos cosas. Por medio de la fe. Hay quienes aciertan en la fe, pero no aciertan en la paciencia. ¿Ha conocido personas impacientes? Maridos que quieren comer ya, todavía no está la comida, y le dice, ya dame, ya sírveme así como está. Maridos, usted tiene que desarrollar paciencia. El niño cuando está pequeño dice, ya quiero tener 6 años, ya quiero tener 7, ya quiero ser grande. Y cuando usted llega después de los 25, como que ya esas convicciones empiezan a cambiar. Dice, no, ya quiero festejar, pero ya no quiero cumplir, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque empieza a ver la vida de otra manera. Así que se le dio esa grandísima promesa. Yo le pregunto, ¿Abraham era judío o era gentil? ¿Qué era Abraham cuando fue justificado por la fe? Pues déjeme decirle que él no era judío, sino gentil, como los de Gálatas. El pueblo judío todavía no existía cuando él fue justificado, no existía. Dios le hizo la promesa
cuando era incircunciso, acuérdese, y por ahí lo quiero llevar, porque después vino el judaísmo y dijo, no, se tienen que justificar a través de la señal de la circuncisión. ¿Cuándo Dios lo llamó? ¿Cuando era incircunciso? ¿Se había circuncidado? No. Dios dijo, este ya es mi hijo, este ya es salvo, este ya tiene es mi amigo, le dijo. Así que nosotros tenemos que tener cuidado con todo lo que es judaizante. Verso 8 de Gálatas 3. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva ¿a quién? A Abraham. Iglesia amada, el Evangelio fue anunciado a Abraham. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, diciendo en ti serán benditas todas la gran comisión desde allá. ¿Cómo que desde allá? Sí, ahí está escrita. A Abraham se le dio, sí. En él serían benditas todas las familias de la tierra, por cuanto a la descendencia del Cordero de Dios, de aquel rey de Israel poderoso, vendría a través de la descendencia genealógica de Abraham. Así que el Evangelio de Cristo, la buena nueva, le fue predicada a Abraham. Dios le dijo que su simiente, en ella serían benditas todas las naciones de la tierra. Así que Juan 8:56, mire lo que dice, acompáñeme por favor. Juan 8:56. Aquí viene el cumplimiento. Abraham se gozó el día que vendría Jesús a la tierra. Abraham se gozó cuando el Cordero de Dios tocaría esta tierra. Mire lo que dice el Evangelio. Juan 8:56. Dice Abraham, vuestro padre se gozó de que habría de venir mi día, y lo vio y se gozó. Abraham se gozó porque sabría que a esta tierra le vendría el Hijo de Dios y que en él seríamos benditos, que en él alcanzaríamos la justificación, la salvación, la vida eterna. Así que él entendió el Evangelio y se gozó por ello. Diga conmigo, él oyó, él creyó y él obedeció. Él obedeció. Así que esta tarde, si tú te atreves a oír la palabra de Dios, yo no sé con qué necesidad usted venga, pero yo quiero decirle que este camino de oír, de creer y de obedecer le ayudará en su vida práctica. Nosotros necesitamos enseñanza desde el púlpito, pero sobre todo que tenga que ver con la vida práctica. Pastor, ¿cómo puedo yo aplicar este mensaje a mi vida? Usted tiene que aprender a oír las promesas, a leerlas, a ir tras de ellas. Pero si se queda ahí y eso no se incuba en su corazón, de que Dios es poderoso para convertir la promesa, ir de la promesa a la provisión. Diga conmigo, de la promesa a la provisión. Hay una gran diferencia entre la promesa y la provisión, ¿sí o no? ¿Son diferentes la promesa y la provisión? Sí, pero entonces tan importante es que usted reciba la promesa, la incube, la crea con todo su corazón y le diga al Señor, no voy a soltar esta promesa, ya la oí, ahora la voy a creer, pero ¿qué necesito obedecer? Y ahí es donde hay evangélicos que dicen solamente cree. No, el evangelio es incompleto cuando solamente dice cree. Usted y yo tenemos que creer y obedecer el evangelio. ¿Cuántos creen eso? Así que oír, creer y obedecer. No te quiero prolongar mucho. Yo quiero llevarte en esta tarde a un punto donde hay cosas, déjame decirte, cosas que ya Dios te ha dicho a ti, porque el Espíritu Santo así es, que necesitas cambiar, ajustar, como Abraham tuvo que hacer cambios y ajustes para que un día esa palabra y esa promesa se convirtiera en una realidad. Quiero pedirte que te pongas de pie en esta hora y quiero que escuches que Abraham, él oyó a Dios, le creyó, obedeció, caminó con él. Y he aquí, ahora nosotros, el fruto de la obediencia, no solo de él, sino de muchos hombres. Te pregunto, iglesia amada, es más, te pregunto por los de 4 paredes en tu casa. Ya no quiero abrirlo tanto, porque tú tienes un hogar, tú tienes una familia. ¿Sabes? Hay promesa para los que están en 4 paredes en tu casa. Habrá algunas cosas que dependerán de ti. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo dependerá de mí
la bendición tal vez de los hijos, la bendición de la mujer, la bendición de las finanzas. Déjame decirte que sí. Si tú oyes lo que ya Dios te ha hablado, si tú lo crees en tu corazón y empiezas a obedecer y a decirle, Señor, ¿qué cambios según tu consejo, según tu palabra yo tengo que hacer para venir de la promesa a la provisión? Por favor, háblanos hoy, por favor. El Espíritu Santo está aquí. Si pueden pasar los músicos. El Espíritu Santo te trajo en esta tarde porque Él te quiere recordar algunas cosas. En primer lugar, que este es el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero estos 3 pasos que tienen que ver con oír. El oír viene por la palabra de Dios. Luego creer y mantenerte creyendo, o tal vez tú no te has mantenido creyendo donde requieres mantenerte creyendo, iglesia. ¿Has soltado cosas a la mitad del camino? ¿Eres de los que empiezan y no culminan? Dios te está recordando en esta tarde que Él te quiere bendecir de una manera sobrenatural. El último paso es obedecer y decirle, sí, Señor, aquí está mi vida. Inclina tu rostro, quiero orar por ti. Padre, gracias en esta mañana, porque tu palabra es verdad, tu palabra es verdad. Y nosotros estamos para oír la verdad, para creer la verdad y para obedecer la verdad de Dios. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcamos a ti y te conocemos a través de la verdad. Pero mientras somos peregrinos en este mundo, necesitamos, Dios mío, yo quiero levantar cada familia que hoy está aquí. Señor, les conoces por nombre. Espíritu Santo, conoces por nombre las necesidades que hay en ellos, como cónyuges, como hijos, como madres, como padres, como madres de doble propósito. Señor, yo quiero levantar a ti esta congregación, que la palabra de verdad, así como Abraham te creyó, fue justificado por el oír, no por la ley, y le fue contado por justicia, él obedeció. En esta tarde, Señor, oro por cada familia que le has recordado y cada persona en lo especial que le has recordado cuál es tu palabra. Yo los bendigo en tu nombre y te reto, iglesia, te desafío. Hay alguien tocando tu puerta en esta hora y es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Dice, y Él os guiará a toda verdad. Él te quiere guiar a una verdad, tal vez de la prueba, tal vez de la circunstancia que ahora estás pasando. Tómate de la palabra que Él te dé. Consigue la promesa para esa necesidad y verás no solo la promesa, sino la provisión. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Bendigo a tu iglesia en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Gracias, Jesús. Gracias, Rey.